Me escondí en un armario durante el cierre de emergencia de la escuela. Cuando descubrí la razón de este quedé horrorizado. Parecía demasiado alargado, como si lo hubieran estirado en una máquina de caramelo. Se movía tan rápido que no podía distinguir nada excepto que agarraba a las personas y las lanzaba como si no fueran nada. Había sangre por todas partes. Más disparos y el grito se repetía una y otra vez. Me alejé del agujero de la bala y me senté en el armario. Luego, el grito comenzó a desvanecerse. Escuché un golpe y luego más pasos. El jefe volvió a hablar, pero respiraba con dificultad, como si estuviera gravemente herido. Está abatido, repito, está abatido. Necesitamos una limpieza inmediatamente. No me moví, quería mirar de nuevo, pero por más curiosidad que tuviera, realmente no quería ver. Escuché mucho alboroto durante mucho tiempo, y luego nada. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, pero luego por el altavoz anunciaron que el bloqueo había terminado. Salí del armario, traté de no mirar, pero por todos los sonidos que había escuchado, no había tantos signos de una pelea como pensaba. Incluso la sangre que había visto en ese breve momento a través del agujero de la bala había sido eliminada. Volví a mi clase y simplemente les conté a todos que me había escondido en un cubículo del baño. Las personas estaban impresionadas con mi valentía por hacerlo, pero si nadie más había escuchado ese grito, ciertamente no quería mencionarlo. Como podrías esperar, todos nos fuimos a casa temprano ese día. Había policías y técnicos en emergencias médicas por todas partes, pero por lo que pude ver, nadie estaba siendo atendido por ninguno de ellos. Mis padres vinieron y estaban tan felices de que estuviera bien, habían seguido todo en las noticias y vinieron tan pronto como pudieron. Esa noche en casa, cené y esperé a ver lo que había pasado en las noticias. La cobertura en vivo había terminado hace tiempo, pero cuando las noticias volvieron a las 10, quería ver todo desde el principio. Vi que las clases habían sido canceladas por el resto de la semana, pero luego las cosas comenzaron a ponerse raras. Las noticias hablaron sobre un estudiante al que se negaron a nombrar, sobre cómo había venido a la escuela armado, pero había sido detenido después de un breve tiroteo. Más extraño aún, en las imágenes del pasillo donde había tenido lugar el forcejeo, la puerta del armario, que había sido mi refugio, estaba completamente intacta. Ni siquiera tenía un rasguño, y mucho menos agujeros de bala. Parecía haber sido reemplazada completamente, mucho antes de que cualquier investigación pudiera haberse completado. Vi fotos del estudiante siendo llevado esposado. No tenía una marca en él. Ni siquiera estaba herido cuando fue empujado a un coche de policía y llevado. Todo lo que vi fue que peleaba y gritaba. Incluso en mis rápidas miradas a través de ese agujero de bala, sabía que no era el mismo, y más cuando vi que la ropa era completamente diferente. El que había visto llevaba una camiseta negra y vaqueros, mientras el que subía al coche de policía llevaba una camisa blanca y pantalones cortos. Las noticias decían que nadie había resultado herido a pesar de los disparos, pero sabía que la gente había sido herida, incluso asesinada. Los escuché gritar de agonía mientras alguien despiadado los atacaba. Y luego estaba lo que había dicho el jefe, hablando sobre algo que era su culpa, la institución que podría parecerse a cualquiera. No sé qué pasó ese día con certeza, no vi lo suficiente, no escuché lo suficiente para obtener la historia completa. Pero esto es lo que puedo decirte. Sé que no hubo un tirador en nuestra escuela. Sé que ese día alguien fue arrestado, alguien a quien no conocía a alguien de quien nunca más supe. Eso es correcto. Un tirador que nunca volvió a ser noticia desapareció. ¿Cuándo fue la última vez que eso sucedió? Sé que ese jefe y sus escuadras no eran policías. No sé quiénes eran, pero sé que los policías no limpian una escena del crimen de esa manera. Y ningún ser humano jamás ha gritado así, nunca. Pero lo que sea que haya escuchado atacando a esas personas, todo lo que sé es que entró en ese pasillo donde yo estaba. Estaba solo, y si no hubiera sido por ese armario del conserje, no habría sido salvado. Podría parecerse a cualquiera. Algo me dice que esa escuadra tampoco me habría ayudado. ¿Qué era eso? ¿Cuánto tiempo había estado en nuestra escuela? ¿Alguna vez estuve solo con eso y nunca supe lo que era? ¿Quiénes eran esas personas que vinieron a buscarlo? ¿De dónde venían? Y, Dios mío, ¿realmente está muerto?